Lectura de diciembre 10. Libro de Amos, capítulo 1 al 3. Este mensaje fue dado a Amos, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones 2 años antes del terremoto, cuando Uzías era el rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto es lo que vio y oyó. La voz del Señor rugía desde el monte Sión, su voz tronaba desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secan y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Esto es lo que dice nuestro Dios. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez. No permitiré que queden sin castigo. Azotaron a mi gente en Galad, como se prepara el grano con trillos de hierro. Se separará así a la gente de Galá. Por lo tanto, haré caer el fuego sobre el palacio del rey Hazael, y las fortalezas del rey Ben-Hadad serán destruidas. Derribaré las puertas de Damasco y las masacraré a los habitantes en el valle de Aben. Destruiré al gobernante de Bet-Edén y los habitantes de Aram serán llevados cautivos a Kir, dice el Señor. Esto es lo que dice nuestro Dios. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro, y los vendieron como esclavos a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza, y todas sus fortalezas serán destruidas. Masacraré a los habitantes de Asdod, y destruiré al rey de Ascalón. Después me volveré para atacar a Ecrón. Los pocos filisteos que queden morirán, dice el Señor Todopoderoso, nuestro Dios. Esto es lo que el Señor también nos compartió. Los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rompieron su pacto de maldad contra Israel, al vender aldeas enteras como esclavas a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Tiro, y todas sus fortalezas serán destruidas. Esto es lo que dice nuestro Dios, el Señor. Los habitantes de Edom han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano, persiguieron a sus parientes los israelitas, y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente, y fueron implacables en su enojo. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Temán, y las fortalezas de Bosra serán destruidas. Esto es lo que nuestro Dios dice. Los habitantes de Amón han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Cuando atacaron a Galad para extender sus fortalezas, con sus espadas abrieron a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Raba, y todas sus fortalezas serán destruidas. La batalla vendrá sobre ellos con gritos, como un torbellino en una tormenta impetuosa, y su rey y sus príncipes irán juntos al desierto, dice nuestro Dios, el Señor Todopoderoso. Los habitantes de Moab han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Profanaron los huesos del rey de Edom, reduciéndolos a cenizas. Por lo tanto, haré caer fuego sobre la tierra de Moab, y todas las fortalezas de Keriot serán destruidas. Los habitantes caerán en el ruido de la batalla, entre gritos de guerra y toques de cuernos de carnero. Y destruiré a su rey, y masacraré a todos sus príncipes, dice el Señor Todopoderoso. Esto es lo que dice el Señor también. Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rechazaron la instrucción de su Dios, y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Judá, y todas sus fortalezas de Jerusalén serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo.
Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer, y así profanan mi santo nombre. En sus festivales religiosos están a sus anchas usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprando con oro, con dinero de multas injustas. Pero ante los ojos de mi pueblo destruiré a los amorreos, aunque eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles. Destruiré el fruto de sus ramas y arrancaré sus raíces. Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto durante 40 años, para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Elegí a alguno de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta nuestro Dios, el Señor Todopoderoso. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas cállense. Por lo tanto, haré que giman como una carreta cargada con gavillas de grano. Sus corredores más veloces no podrán escapar. El más fuerte de ustedes se volverá débil. Ni siquiera los guerreros más poderosos serán capaces de salvarse. Los arqueros no podrán mantenerse firmes. Los más veloces no serán lo suficiente rápidos para escapar. Ni siquiera los que montan a caballo podrán salvarse. En aquel día los hombres de guerra más valientes dejarán caer sus armas y correrán por sus vidas, dice el Señor Todopoderoso. Escuchen este mensaje que el Señor, su Dios, ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo? ¿A dónde van? ¿Ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima? ¿Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? Cuando el cuerno del carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que su Dios el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor Todopoderoso nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. El león ha rugido, así que quien no tiene miedo, el Señor soberano ha hablado. Así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Anuncien los siguientes a los líderes de Filistea, a los grandes de Egipto. Siéntense ahora en las colinas que rodean a Samaria y sean testigos del caos y de la opresión en Israel. Mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas, obtenidas por el robo y la violencia. Por lo tanto, su Señor Todopoderoso se acerca a un enemigo, los rodeará y los destrozará. Sus defensas luego saquearán todas sus fortalezas. Esto es lo que dice nuestro Dios. Un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca del león solamente recuperará 2 patas o un pedazo de oreja. Así que, con los israelitas en Samaria, que se recuestan en camas lujosas, y con el pueblo de Damasco, que se reclinan en sillones, escuchen ahora esto y anúncienlo por todo Israel, dice el Señor su Dios Todopoderoso de los ejércitos celestiales. El mismo día que yo castigue a Israel por sus pecados, destruiré los altares paganos en Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo, y destruiré las hermosas casas de los ricos.
sus mansiones de invierno y también sus casas de verano, todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor Todopoderoso. Libro de Apocalipsis 2, versículos del 1 al 17. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Efeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de estos que dicen ser apóstoles pero no lo hacen. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los Nicolaitas, y al igual que yo, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje que aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero aún vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en una ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntanse de sus pecados, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado el nombre nuevo, que nadie comprenderá aparte de aquel que lo recibe. Salmo 129 del 1 al 8. Desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido, que todo Israel repita. Desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido, pero nunca me derrotaron. Tengo la espalda cubierta de heridas como
un agricultor hubiera arado largos surcos, pero el Señor es bueno. Cortó las cuerdas con las que me atacaban los impíos. Que todos los que odian a Jerusalén retrocedan en vergonzosa derrota, que sean tan inútiles como la hierba que crece en un techo, que se pone amarilla a la mitad de su desarrollo, que es ignorada por el cosechador y despreciada por el que hacen los manojos, y que los que pasan por ahí se nieguen a darles esta bendición. El Señor los bendiga, los bendecimos en el nombre de Dios nuestro Señor. Proverbios 29, 19, 20. No solo con palabras se disciplina a un sirviente. Podrá entender las palabras, pero no hará caso. Hay más esperanza para un necio que para una persona que habla sin pensar. Gracias por escuchar la lectura de hoy. Síguenos para recibir notificaciones. Comparte estas lecturas con tus seres queridos y amigos. Que Dios te bendiga. Ten un lindo día.